Hey, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, con los ánimos y las pilas puestas para aprender un nuevo tema en matemáticas. Y el tema que vamos a ver el día de hoy, pues va a ser un tema sumamente muy útil. Son 3 videos que ustedes van a poder ver y les va a servir mucho en los cursos superiores que ustedes van a estar. Así que atentos. Ustedes ya saben que necesitan unos bolígrafos o lápices y un cuaderno para poder anotar lo que vamos a avanzar el día de hoy. Así que muchachos, vamos a dar inicio. Mi nombre es Gabriel Valdés, pertenezco a Liga Steam y el día de hoy vamos a ver factorización, parte 1. Hoy vamos a ver la definición de factorización, factor común y factor común polinomio, ¿ok? ¿Están listos? Entonces comencemos. Definición de factorización. A ver, vamos a ver y vamos a aprender qué es la factorización. En números, a ver, tenemos el número 6 y el número 15. ¿Ustedes pueden entender qué tienen en común el 6 y el 15? El 6, por ejemplo, es la multiplicación de 3 por 2 y el 15 es la multiplicación de 3 por 5. Entonces, ahora si se dan cuenta que tienen en común el 6 y el 15, ambos tienen un 3 que está multiplicando a un número para dar resultado a esos números. 3 por 2 nos da 6, 3 por 5 nos da 15. A ver, veámoslo en el álgebra, ¿ok? En el álgebra vamos a tener 2x y 3x. Entonces, ¿qué tienen en común? Entonces, 2x es la multiplicación de 2 por x y 3x es la multiplicación de 3 por x. ¿Ya se han dado cuenta que tienen en común? Sí, la variable x. La variable x es la que tienen en común. Entonces, la idea de factorización es agarrar términos que tienen en común diferentes monomios, ¿ok? Vamos a recordar la propiedad distributiva. Entonces tenemos esta multiplicación de a multiplicado por b más c. Entonces, ¿cómo lo vamos a multiplicar? ¿Se acuerdan? A ver, les voy a explicar. Primero multiplicamos con el primero. A por b nos va a dar ab, más a por c nos va a dar a más c. Entonces hemos multiplicado, hemos aplicado la propiedad distributiva. Entonces tenemos un binomio. Lo que está aquí en la parte derecha es un binomio. Ahora, si nos piden factorizar a por b más a por c, ¿qué tendríamos entonces? ¿Qué elemento tienen en común estos dos monomios? La variable a. Entonces nosotros vamos a extraer esa variable a afuera de un paréntesis y en el medio vamos a dejar los elementos que quedan. Entonces tendríamos que sería igual a multiplicado por b más c, que sería lo mismo que teníamos al principio, ¿ok? Entonces de esto se trata la factorización. ¿Me han entendido? Si nosotros multiplicamos a por b, vamos a tener el mismo resultado. Esto sería una prueba de que sí hemos hecho una buena factorización. Y nosotros convertimos de sumas a multiplicación cuando nosotros factorizamos. Ahora veamos el caso número 1, factor común. ¿Ok? ¿Están listos? Iniciamos. De estos dos grupos de personas, en las poleras, ¿qué creen que tienen en común? ¿Qué pueden tener en común? En este grupo y en el otro grupo va a haber personas que tengan las poleras rojas. Entonces la factorización consiste en extraer factores comunes que existen en todos los términos. Veámoslo en el ejemplo número 1. Entonces tenemos 2a más 2b más 2c. ¿Qué creen que tienen en común? Entonces nosotros vamos a identificar como paso número 1 el término que tienen en común estos monomios. Ya lo han identificado, es el 2. Entonces, como el siguiente paso, nosotros vamos a extraer ese término común, ya, en un paréntesis. Y acá vamos a dejar tres espacios, porque arriba hay 3 términos, entonces va a haber 3 espacios acá para que nosotros coloquemos números. Y copiamos los signos, como había 2 sumas, entonces ahí abajo también va a haber 2 sumas. Realizamos una división para los términos dentro del paréntesis. Entonces vamos a dividir, ¿ok? Vamos a dividir. 2a dividido entre 2 solamente nos da a, entonces lo colocamos en el primer espacio. El siguiente, 2b dividido entre 2 nos va a dar b y lo colocamos en el siguiente espacio. 2c dividido entre 2 va a ser solamente c y lo colocamos en el tercer espacio. Y así es como hemos podido factorizar. ¿Me han entendido? No ha sido muy difícil, es sumamente sencillo. Espero que lo hayan podido entender.
Hemos visto que transformamos de sumas de monomios en una multiplicación. Veámoslo mejor en el ejemplo número 2. Entonces vamos a tener estos tres monomios. 4ax más 6bx más 2cx, ¿ok? Entonces, como paso número 1 tenemos la identificación del término en común. ¿Cuáles creen que van a ser los términos en común? El 4, el 6 y el 2 son números pares, entonces van a poder ser divididos entre el número 2. ¿Y entre las variables habrá algo que tengan en común estos tres monomios? Sí, la variable x. Entonces, como paso número 2 vamos a extraer el término en común. De los números, todos se dividen entre 2. Y de las variables va a ser la variable x. Tendríamos 2x. Entonces vamos a hacer un paréntesis y vamos a dejar igualmente 3 espacios y vamos a copiar los signos. Entonces vamos a dividir para poder hallar los espacios que están acá. Entonces vamos. 4ax dividido entre 2x solamente nos va a dar 2a. Entonces esto lo ponemos en el primer espacio. El siguiente, 6bx dividido entre 2 nos va a dar 3b. Lo colocamos en el espacio del medio. Y al último, 2cx dividido entre 2x nos va a dar solamente c. Y así hemos podido factorizar estos tres monomios. Así de una manera muy sencilla. Hemos transformado de sumas de monomios en una multiplicación. Ya hay dos términos que se multiplican. Veámoslo en el ejemplo número 3. A ver, veamos, subamos un poquito de nivel en el ejemplo número 3, ¿ok? Entonces igual, acá tengo tres monomios que ya tienen números un poco más grandes. Entonces tenemos que hacer algo para poder hallar. Entonces, y acá las variables no son lineales, ya tienen exponentes. X cubo, X séptima, X cuarta. Entonces, ¿cómo vamos a factorizar? Averiguémoslo. 1. Identificamos el término en común. Entonces, estos tres números, lo que yo voy a hacer va a ser sacarlos a un lado, ¿ok? Vamos a extraer el término en común. Y de las variables lo mismo. La variable x se repite en los tres monomios. De los números vamos a hallar el máximo común divisor. MCD, máximo común divisor. Copiamos estos tres números y a su lado ponemos una línea. Esta línea se llama línea de divisiones sucesivas. Si quieren pueden anotarlo. Línea de divisiones sucesivas. Y a su lado vamos a empezar a dividir estos tres términos. Empezamos por el 2, como todos son pares. 8 dividido entre 2 nos va a dar 4. 12 dividido entre 2 nos va a dar 6. 20 dividido entre 2 nos va a dar 10. Entonces, ¿se podrán seguir dividiendo? Sí. Otra vez lo vamos a dividir entre el 2. 4 dividido entre 2 nos va a dar 2. 6 dividido entre 2 nos da 3. Y 10 dividido entre 2 nos da 5. La idea del máximo común divisor es que en la parte derecha nosotros coloquemos números que puedan dividir a los tres números. A los tres, ¿me entienden? En acá, en esta parte, ya no hay un número que pueda dividir directamente a los tres. El 2, el 3 y el 5 son números totalmente diferentes. Entonces, el máximo común divisor va a quedar ahí. Entonces, multiplicamos la parte derecha que tenemos. Tendríamos 2 por 2, 4. 4 va a ser el máximo común divisor de estos tres términos. Entonces, el término en común de estos tres monomios va a ser 4. Ahora, de las variables, o sea, tengo x cubo, x séptima, x cuarta. ¿A cuál de todas voy a escoger? La mayoría de ustedes, ¿qué siempre hace? Me ponen solamente x elevado a la 1. O sea, solo x. Pero no está correcto. Lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente. Escogemos al exponente más pequeño. ¿Cuál sería el exponente más pequeño? ¿X cubo? ¿X séptima? ¿X cuarta? X cubo es la respuesta correcta. Entonces, el factor común que tendrían estos tres términos sería 4x cubo. Entonces nosotros abrimos el paréntesis. Tenemos igual 3 espacios para poder hacer las divisiones. ¿Ok? Empezamos a dividir. 8mx cubo dividido entre 4x cubo nos va a dar 2m. 8 dividido entre 4, 2. X cubo con x cubo se simplifican y queda la m. 2m lo vamos a copiar. El siguiente, 12nx séptima dividido entre 4x cubo. 12 dividido entre 4, 3. N, como no hay nadie que pueda dividir n, se copia. X séptima dividido entre x cubo. Acá en lo que nosotros recordamos es que cuando tenemos una división
una división, vamos a restar los exponentes. 7 menos 3 nos va a dar 4. Entonces, la respuesta de división sería 3nx elevado a la cuarta potencia. Y eso lo vamos a copiar acá al espacio central. Y por último tendríamos 20wx cuarta dividido entre 4x cubo. Entonces vamos a dividir 20 dividido entre 4, 5. Al w nadie lo puede dividir, entonces el w se copia. X cuarta dividido entre x cubo, 4 menos 3 nos da 1. Entonces 5wx elevado a la 1 lo copiamos. Si alguien se pregunta, pero profesor, ¿por qué ya no me escribe la potencia 1 de x? Entonces lo que yo les voy a decir es que son abreviaturas matemáticas. Entonces cuando x está así, solamente x, igual se sabe, se entiende que es x elevado a la potencia 1. ¿Me han entendido? Y así nosotros hemos podido hallar la factorización a través del factor común de estos tres monomios. ¿Lo han entendido? Espero que sí. Ahora viene el ejemplo número 4. Este ya deberían hacerlo ustedes solitos. Ustedes solitos ya deberían saberlo. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Tenemos estos tres monomios. ¿Ok? Parecen un poco más complejos, tienen más variables, pero se hacen los mismos pasos. Los pasos eran: 1. Identificamos el término en común. O sea, tenemos tres números, 4, 6 y el 10. O sea, son números un poquito grandes, ¿ok? Después las variables. En las variables que tendríamos, la a se repite en los tres monomios. ¿Hay algún otro término que se repite en los tres monomios? Sí, la variable b se repite en los tres. La variable c lamentablemente solo se repite en los primeros dos. Al último no. Entonces, estos términos nosotros tenemos que hallar el factor común, ¿ok? Entonces, para los números lo que nosotros vamos a hacer es hallar el máximo común divisor. Los números que dividan por igual a los tres al mismo tiempo. Entonces, copiamos estos números, otra vez ponemos la barra de divisiones sucesivas y en la parte derecha ponemos los números que los vamos a empezar a dividir. Siempre empezamos con el 2 porque siempre hay números pares. Entonces 4 dividido entre 2 es 2, 6 dividido entre 2, 3, 10 dividido entre 2, 5. Igual que en el anterior ejercicio. Hasta acá nomás. No hay un número que pueda dividir al 2, al 3 y al 5 por igual al mismo tiempo. Entonces el máximo común divisor de estos tres números va a ser el 2. ¿Ok? De los exponentes, ya saben, vamos a escoger a los exponentes más pequeños de las variables. De la variable a, ¿cuál creen que es el más pequeño? ¿A cuadrado, a cuarta o el otro a cuadrado? A cuadrado. Yo voy a utilizar cualquiera de los dos a cuadrados, ¿ok? Y de la variable b al cubo, b a la quinta, b a la cuarta, ¿cuál es la más pequeñita? B al cubo. Entonces nosotros ya tenemos el término en común. Sería 2 a al cuadrado b al cubo. Entonces vamos a abrir un paréntesis, copiamos los signos que están ahí arriba y tenemos tres espacios. Entonces empezamos a dividir, ¿ok? Dividimos entonces 4a cuadrado b cubo c dividido entre 2a cuadrado b cubo. A cuadrado con a cuadrado se simplifican, b cubo con b cubo se simplifican, 4 dividido entre 2, 2. Y a c nadie lo divide, entonces se queda el c. El resultado sería 2c. Lo copiamos al primer espacio. Del siguiente, 6a cuarta b quinta c al cuadrado dividido entre 2a cuadrado b cubo. 6 entre 2 va a ser 3. A cuarta dividido entre a cuadrado, 4 menos 2 sería 2. Entonces a cuadrado en el resultado. De la variable b quinta dividido entre b cubo, 5 menos 3 nos va a dar 2. Entonces en el resultado b cuadrado. Y a c cuadrado pues nadie lo está dividiendo, entonces el c cuadrado pasa. El resultado sería 3 al cuadrado b al cuadrado y c al cuadrado, ¿ok? Y del último tenemos 10a cuadrado b cuarta dividido entre 2a cuadrado b cubo. Entonces 10 dividido entre 2, 5. A cuadrado con a cuadrado se simplifica. B a la cuarta dividido entre b al cubo, 4 menos 3, 1. El resultado sería 5b. Y así, jóvenes y señoritas, hemos podido factorizar estos tres monomios. Espero que lo hayan podido entender. Es sumamente sencillo. ¿Han visto, muchachos? La factorización a través de factor común es sumamente sencilla. Solo tenemos que encontrar lo que tienen en común esos monomios.
¿Han entendido? Son simples pasos que ustedes ahora lo tienen que trabajar. ¿Están listos? Yo les voy a dejar acá un ejercicio para que ustedes lo puedan resolver en sus casitas. Es sumamente sencillo. ¿Están listos? Empiecen. Factoriza el siguiente polinomio. 5ab menos 10bc más 15bd. ¿Lo pueden resolver? ¿Qué tienen en común? ¿Hay algo que tengan en común estos tres términos de este polinomio? En unos segundos les vamos a dar la respuesta. Háganlo rápido, está súper sencillo. Sigan los mismos pasos que hemos hecho en los anteriores ejemplos. ¿Ya lo tienen? ¿Ya tienen el resultado? Espero que sí. La respuesta va a salir en 3, 2, 1. La respuesta es la siguiente. 5b es el factor común y dentro del paréntesis me va a quedar a menos 12 más 3d. Espero que lo hayan hecho bien y si se han equivocado, no se preocupen. Ustedes practiquen estos pasos que yo les he enseñado. Pueden volver a ver el video y poder volver a entender cómo yo lo hice. Y ustedes tienen que poderlo hacer. Esto es muy necesario para ejercicios futuros en cursos superiores. Ahora vamos a ver el caso número 2 de las factorizaciones. Factor común polinomio, ¿ok? Entonces lo que hemos aprendido en el factor común, ahora lo vamos a aplicar acá. Y es un poquito más complejo, pero es sencillo aquí. Entonces ustedes, por favor, atiéndanme mucho porque voy a requerir de toda su atención para que puedan entender, ¿ok? Entonces comenzamos. Vamos a recordar una propiedad distributiva. Acá tengo dos paréntesis que se están multiplicando. Entonces tendría a más b multiplicado por c más d. Entonces, ¿cómo yo voy a multiplicar? Si ustedes recuerdan la propiedad distributiva, se hace de la siguiente manera. Vamos a multiplicar el primer elemento a por c, nos va a dar AC. Luego vamos a multiplicar a por d y nos va a dar AD. Luego, el siguiente término, b por c, va a ser bc. Y el último, b por d, nos va a dar bd. Entonces, estos dos paréntesis nos ha dado estos cuatro términos. Este polinomio de cuatro términos nos ha dado. ¿Han entendido? Entonces, si nos piden factorizar este mismo polinomio de cuatro términos, entonces nos van a preguntar qué términos tienen en común. Entonces vamos a aplicar el factor común dos veces, ¿ok? Comencemos. Entonces teníamos de los dos términos de la izquierda, ¿qué término tienen en común? La A, ¿ok? De los otros dos términos, ¿qué términos tienen en común? La B. Entonces vamos a factorizar, vamos a extraer esa A afuera de un paréntesis. Estamos aplicando factor común. De estos dos primeros hemos sacado la A. ¿Qué nos quedarían dentro del paréntesis? En esos dos espacios, la C y el D. De los otros dos términos de arriba, como tienen el término B en común, nosotros lo vamos a sacar a ese término B. Este signo más que se encuentra antes del B siempre se lo debe colocar. Ustedes siempre coloquen más, ¿ok? Entonces, ¿qué términos van a colocar en estos espacios? Los términos que quedan, que sería C y D, ¿ok? Entonces, si nosotros multiplicamos A por C, nos va a dar lo que está arriba, AC. Si multiplicamos A por D, nos va a dar AD. Lo mismo del siguiente paréntesis. Si multiplicamos B por C, nos va a dar BC. Y si multiplicamos B por D, nos va a dar BD. Entonces, acá ustedes pueden identificar qué tienen en común A por ese paréntesis y B por ese paréntesis correctamente. C más D se repite en estos dos términos. Entonces lo que yo voy a hacer es extraer esa C más D. Voy a factorizarla. Yo voy a aplicar otra vez, por segunda vez, factor común. Entonces yo lo he sacado esta C más D, ese paréntesis que sería en común. Y dejo otro paréntesis con dos espacios para estos dos términos que me van a quedar. ¿Y qué términos me van a quedar? La A y la B. Y si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que teníamos al principio en la propiedad distributiva. Y si no se dan cuenta, ustedes saben que el orden de los factores no altera el producto, entonces lo damos la vuelta. A más B por C más D es lo mismo que arriba. Y ahora sí, se dan cuenta, es lo mismo que esto. Entonces, la factorización es una operación inversa a la propiedad distributiva. Entonces, lo que nosotros hacemos es aplicar dos veces el factor común.
Entonces de eso se trata factor común polinomio. Veámoslo en el ejemplo número 1, ¿ok? Veámoslo en el ejemplo número 1. Entonces tenemos estos 4 términos que va a ser un polinomio, ¿ok? Entonces ustedes identifican los valores que se repiten. Hay 4 términos en común, pero a ver, los vamos a ir organizando solamente 2. Vamos a escoger mayormente siempre las últimas variables, que serían la variable x y las variables y. Acá tenemos las variables x y las variables y. Entonces están separadas, ¿ok? Entonces las vamos a ordenar. Entonces a un lado vamos a llevar los términos que tienen la variable x y a otro lado los que tienen los términos la variable y. Entonces está resaltado la variable x que se repite, ¿no ve? Y la variable y que se repite. Entonces por primera vez aplicamos factor común. De los 2 primeros términos, el factor común sería x. Vamos a tener un paréntesis y unos 2 espacios, porque son 2 términos los que tienen la variable x. ¿Qué pondríamos dentro de esos espacios? Pondríamos los valores de m y n, porque esos son los términos que nos quedarían después de hacer las divisiones, como hemos aprendido. Del otro, ¿qué tendríamos? Igual ponemos un signo más y la variable y, que va a ser el factor común. Abrimos un paréntesis para 2 espacios. ¿Qué entraría en esos espacios? Igual, la variable m y la variable n. Y si se dan cuenta, ya tenemos 2 términos. O sea, hay una suma de 2 términos. El que está a la izquierda sería x por m más n. Y el que está a la derecha sería y por m más n. Entonces, lo que voy a hacer es factorizar por segunda vez un término en común. Y ustedes se dan cuenta cuál es el término en común en estos 2 términos. Esto es lo que está resaltado. M más n va a ser el factor común de estos 2 términos. Entonces extraigo esa m más n, la voy a extraer y adentro me va a quedar un paréntesis con 2 espacios. ¿Y qué voy a colocar en esos espacios? La x y la y. Y así he aplicado el factor común polinomio. Ahora les presento el ejemplo número 2. ¿Están listos? Espero puedan resolverlo ustedes. Tenemos este polinomio, ¿ok? Entonces, como primera parte, tenemos que identificar algo en común. Como son solo 3 términos, yo veo que en los 3 términos se está repitiendo algo. ¿Ustedes se han dado cuenta qué es lo que se está repitiendo en estos 3 términos? El a más b se repite 3 veces, ¿ok? Entonces yo lo voy a factorizar, ¿ya? Voy a aplicar factor común. Extraigo el a más b y voy a tener 3 espacios, ¿ok? Y copio los respectivos signos. Entonces en el primer espacio, ¿qué me quedaría? Si divido 3x por a más b dividido entre a más b, solamente me va a quedar 3x. Si divido 6y por a más b dividido entre a más b, solamente me va a quedar 6y. Si divido 9z por a más b dividido entre a más b, solamente me va a quedar 9z. Entonces ya he aplicado el factor común. Pero si se dan cuenta, dentro de este paréntesis, en los términos que están con celeste, ¿se pueden dar cuenta si es que se puede volver a factorizar algo? Para las personas que se han dado cuenta, el 3, el 6 y el 9 son múltiplos. Entonces yo puedo factorizar. ¿Y de qué números son múltiplos? Del 3. Entonces yo voy a factorizar el 3, ¿ok? El 3 yo voy a factorizar, lo voy a sacar aquí, lo voy a multiplicar por el primer paréntesis de a más b y por un segundo paréntesis con 3 espacios. Divido 3x dividido entre 3, solamente x. El siguiente, 6y dividido entre 3, 6 dividido entre 3, 2. Va a ser 2y. Y del último, 9z dividido entre 3, 9 dividido entre 3, 3. Y la variable z. Y así es como yo he podido factorizar, pero yo no lo voy a dejar ahí. El 3 al medio de 2 paréntesis. Yo tengo que ordenarlo. Entonces, este 3 lo voy a mover hacia la izquierda. O sea, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, tendríamos 3 por a más b por x menos 2y menos 3z. Y así hemos completado esta factorización. Espero que lo hayan entendido. Ejemplo número 3. Ahora vamos a ver el ejemplo número 3. Les dejo este polinomio. Entonces sería x cubo más 3x cuadrado más 2x más 6. Si algunas personas piensan que solo hay 3 términos que tienen algo en común, pues lo que podemos hacer ahora es agarrarlos de 2 en 2. A ver, vamos a agarrar primero estos 2 y luego estos 2 términos.
De los primeros dos términos hay dos variables, x cubo y x cuadrado, lo único que tendrían en común. Escogemos la variable más pequeñita. ¿Y cuál es más pequeñita entre x cubo y x cuadrado? X cuadrado es más pequeñita. Entonces abrimos un paréntesis y tenemos dos espacios. Empezamos a dividir. X cubo dividido entre x cuadrado, 3 menos 2, solamente nos va a quedar x. Y del otro, 3x cuadrado dividido entre x cuadrado, las x cuadrados se simplifican y solamente me queda el 3. De los siguientes dos, que tienen en común 2x más 6, que ambos son múltiplos del 2. Entonces nosotros factorizamos el número 2. Abrimos un paréntesis con dos espacios, copiamos el signo del medio y entonces dividimos 2x dividido entre 2, solamente me va a dar x. Y 6 dividido entre 2 nos va a dar 3. Si se dan cuenta, acá ya se repite. Hay dos términos, el de la izquierda y el de la derecha. Y en los dos términos se está repitiendo el x más 3. Entonces voy a volver a hacer un factor común. Entonces saco el factor común, sería x más 3, abro un paréntesis y tengo dos espacios. ¿Qué tendría en el primer espacio? Tendría x cuadrado. Y en el siguiente espacio solamente tendría 2. Y así es como yo he podido factorizar este polinomio. Espero que lo hayan entendido. Ok, ahora vamos a ver el cuarto y último ejemplo. Tenemos am más 6bn más 3bm más 2an. Ustedes se pueden dar cuenta qué términos tienen en común. A ver, yo se los voy a remarcar acá. En dos términos la a se repite. Y en los términos del medio se está repitiendo la b. Pero también el 6 y el 3 son múltiplos, ¿ok? Yo los voy a ordenar, ¿ok? A la izquierda los que tienen la variable a en común y a la derecha los que tienen la variable b en común. Si ustedes se dan cuenta, he remarcado las variables que se repiten, el factor común en ambos términos, ¿ok? Entonces de los primeros dos yo voy a extraer la a y me va a quedar un paréntesis. Entonces, ¿qué me quedaría dentro del paréntesis? Am dividido entre a, solamente me va a quedar m. 2an dividido entre a, solamente me va a quedar 2n. De los dos términos de la derecha, con un signo más. Y el 3 va a ser el factor común entre 6 y 3. Y también la b. Entonces, ¿qué me va a quedar en el primer paréntesis? Me va a quedar 6bn dividido entre 3b, solamente me va a quedar 2n. Y 3bm dividido entre 3b, solamente me va a quedar m. ¿Ok? Si se dan cuenta, estos dos términos, los que están con celeste, son iguales. Aunque el de la derecha está al revés, ¿no ve? Alguno se dará cuenta y me dirá que sí se puede hacer directamente, pero para los que no se dan cuenta, yo lo voy a ordenar estos dos términos. El segundo término de la derecha lo voy a intercambiar. 2n más m es lo mismo que m más 2n. ¿Ok? Ahora sí, se ven igualitos, ¿verdad? Entonces yo los voy a extraer a esa m más 2n y voy a abrir un paréntesis. ¿Qué me va a quedar en el primer paréntesis? La a, y en el otro espacio me va a quedar el 3b. Y así he podido factorizar todo este polinomio y he aplicado el factor como un polinomio. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué les ha parecido? El día de hoy hemos aprendido dos de las diferentes formas en las que nosotros podemos factorizar. El factor común y el factor como un polinomio. Son sumamente sencillas, espero que ustedes las puedan utilizar en ejercicios que van a ver más adelante en cursos superiores. Espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente video, así que muchachos, cuídense, les mando un abrazo a la distancia, chao chao.